Hola chicos, vamos a hacer un vídeo resumen de las características de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Vale, como movimiento rectilíneo que ya sabemos que la trayectoria es una línea recta y cuando hablamos de que es uniformemente variado, esto nos está indicando que la aceleración es constante. ¿Eso qué quiere decir? Que la velocidad aumenta, el incremento de velocidad con respecto al tiempo siempre es el mismo. Por lo tanto, vamos a tener en este movimiento una característica que es que la aceleración es una constante. Vale, si la aceleración es positiva, el movimiento se va a llamar movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y si la aceleración es negativa, el movimiento se va a llamar movimiento rectilíneo uniformemente decelerado. Vale, de la propia definición de la velocidad, que era el incremento de velocidad con respecto al tiempo, pues vamos a analizar estos dos movimientos. Que la aceleración sea positiva significa que concretamente el numerador, que es v menos v sub 0, ha de ser positivo, ya que t menos t sub 0, el tiempo final siempre va a ser mayor que el inicial. El denominador va a ser siempre positivo. ¿Pero qué pasa con el numerador? Pues si la aceleración es positiva, será porque la velocidad final es más grande que la velocidad inicial, con lo cual este incremento, esta diferencia de velocidades va a ser positiva. Eso quiere decir que va a ir acelerando, es decir, que la velocidad va incrementándose desde v sub 0 hasta v. Por eso la aceleración es positiva. Numerador positivo entre denominador positivo, aceleración positiva. Sin embargo, si el movimiento es decelerado, quiere decir que va frenando, es decir, que la velocidad mayor va a ser la inicial y luego la final va a tender a ser 0, ¿vale? Con lo cual v menos v sub 0, como v es más pequeña porque va frenando, va a ser negativo. Claro, si el numerador es negativo entre algo positivo, por eso va a dar una aceleración negativa. Bueno, entonces, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, lo primero que vamos a determinar son las ecuaciones del movimiento. Vale. En la ecuación del movimiento con esa ecuación nos va a permitir calcular la velocidad a la que va un móvil en un determinado instante de tiempo. Vale. ¿De dónde sacamos esa ecuación? Pues tanto para el movimiento uniformemente acelerado como para el decelerado, la ecuación del movimiento sale de la misma ecuación general, que es esta de aquí. Vamos a poner en otro color, por ejemplo, que se vea mejor. De la definición de la aceleración, pues se saca las ecuaciones del movimiento. ¿Y cómo? Pues despejando v menos v sub 0 nos quedaría esta expresión, ¿vale? Esta es la expresión, esta de aquí es la expresión para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y el decelerado. ¿Cuál es la diferencia? Que en el acelerado la expresión es esta y en el decelerado la expresión es esta. La diferencia está en este signo, en el signo positivo y negativo. ¿De dónde viene ese signo? Pues justamente del signo de la aceleración. Cuando la aceleración es positiva, la ecuación del movimiento tendrá aquí un más, y cuando la aceleración es negativa, es decir, cuando el movimiento es decelerado, de frenada, tendrá aquí un menos. Si representáramos en una gráfica
la velocidad en metros por segundo frente al tiempo, lo que obtendríamos en este caso sería una línea recta. Una línea recta donde este punto es v sub 0, ¿vale? Que es la ordenada en el origen, es decir, la velocidad sub 0 sería la velocidad correspondiente a tiempo cero. La pendiente de esta recta, la pendiente, coincide con la aceleración, ¿vale? Como vemos, en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la pendiente es positiva, por eso la inclinación de las rectas hacia arriba. Va creciendo cada vez la velocidad. En el caso de un movimiento rectilíneo uniformemente decelerado, la pendiente es negativa. Este punto de aquí sería v sub 0 y la pendiente sería igual a la aceleración de la misma forma. Fijaos que esto de aquí, la ecuación del movimiento se parece a la ecuación de una recta donde v puede ser i, ¿verdad? M, que sería la pendiente, es a, y t, que es el tiempo, pues sería el eje serían las x, es decir, es como i igual a i sub 0 más mx, ¿vale? Generalmente, en la ecuación del movimiento el tiempo inicial suele ser 0, con lo cual la ecuación se simplifica a v es igual a v sub 0 menos at. Y aquí igual, v es igual a v sub 0 más a por t. Si tuviéramos que representar el espacio frente al tiempo, nos daría una gráfica completamente distinta. Bien, la ecuación de la posición, en este caso, pues de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado coincide con el de una parábola. Y bueno, la ecuación del movimiento sería esta. Y para el movimiento uniformemente decelerado tendríamos aquí un menos y esa sería completamente la diferencia, es decir, aquí tendríamos un más y un menos igualmente, como hemos comentado, debido a la aceleración, porque en el caso del acelerado la aceleración es positiva y en el decelerado la aceleración es negativa. Si representamos el espacio frente al tiempo, pues para un movimiento acelerado la tendríamos así y para un movimiento decelerado, así, la tendríamos así, ¿vale? En este caso, con esta ecuación de aquí podremos calcular el espacio o la posición, el espacio recorrido o la posición que ocupa un móvil a un determinado instante de tiempo, conociendo la velocidad inicial y la posición inicial.